Bienvenidos a otra reseña, espero que estén muy bien. Hoy volvemos con la reina de las flores, esta es la rosa, pero de la mano de Maison Chopard. Esta es una firma de joyería y relojería suiza muy fina, de hecho ultra top. Actualmente, según lo que yo pude ver en su página web, tienen como rostro a la talentosa Julia Roberts, así que ultra top. Fue inicialmente creada por la familia Chopard, por Louis Ulysse Chopard, y él empezó creando relojería de bolsillo, muy lujosa y de una precisión espectacular. De hecho eran artesanales porque estaban hechos a mano. A mediados del 86 ellos ya lanzaron su primera fragancia al mercado y desde ahí nos han sorprendido con estas joyas, que de hecho es el objetivo de la marca. Lo que yo les quiero contar hoy de la fragancia de esta marca es Love. Esta fue sacada a mediados del año 2020, así que es relativamente reciente. Y para mí es una caída de rosas rojas suntuosas, de esas que no piden permiso para hacer lo que son. Así que quédense que ya continuamos con esta reseña. La botella es un talismán precioso, es como si fuera una joya. De hecho a mí me encanta porque ahora con la luz del sol como que brilla un poco, se los voy a mostrar. Es sumamente pesada, una botella muy pesada. Se las voy a acercar para que la puedan ver. Es de un cristal, como les mencionaba, muy pesado, súper grueso, al igual que su tapa. Tiene este detalle precioso aquí adelante que dice Love de Chopard. De hecho esta tapa es tan pesada que podría incluso noquear a alguien, muy pesada. El atomizador es metálico, igual que la tapita acá es muy pesada. Existen las versiones de 30, 50 y 100 ml. Esta en particular es de 100 ml y en el mercado nacional he visto solamente de 100 y de 30. No he visto la de 50. Y este perfumito llegó a mis manos porque fue uno de los 3 aromas que yo quería para el Día de las Madres, así que me lo regaló mi hija. Ustedes saben que a mi hija le encantan los perfumes. Y es una creación del maestro perfumista Alberto Morillas, un máster. Así que esto es un poema hecho perfume. Vamos a comenzar atomizando la fragancia. Y les voy a mostrar igual el atomizador. Me gusta, de hecho le doy, bueno, de mi escala de 1 a 3, este tendría un 2, porque el 3 lo tiene el atomizador de Sacred, que ya se lo había mostrado en el video anterior. Primero que todo, este es un perfume para los amantes de la rosa oriental, no apto para cardíacos. Dicho esto, la rosa está presente durante toda la pirámide olfativa del perfume a través de acordes y absolutos. De hecho nos mencionan varias rosas, nos dicen rosa de Damasco, centifolia, de Taif, de Marruecos, es decir, un montonazo de rosas. En esta salida yo le siento un brillo frutal, cálido, con un dulzor sumamente ligero. Ese dulzor es como una chispa. Y por ahí le puedes sentir un poquito, también un tonito un poquito empolvado, muy ligero. En la página oficial de Chopard nos mencionan solamente la mandarina, pero en Fragántica, además de la mandarina y el montonazo de rosas que yo les conté, también menciona canela y violeta. Yo no sé, solamente les voy a hablar sobre lo que yo siento y si es que esto me coincide o no con las notas que declara todo el mundo. Para mí tiene una apertura, sí, vibrante, acanelada, que comienza ligeramente picante cuando sale y avanza hacia un equilibrio un poco más empolvado, pero yo siento que quizás esto no es una violeta, porque no lo declara, sino que siento que el fondo, que hay una nota un poco que hace distintiva esta rosa, que se lo voy a contar más adelante, siento que esa nota del fondo hacia arriba da estos matices un poquito a canela y ese lado también polvoso. La chispa del inicio se pierde hacia las notas de corazón y ya nos queda un bouquet floral inmenso y limpio de rosas, acentuadas por la parte cítrica y floral de la flor de azahar, que para mí nariz se siente bastante, y además con el jazmín. Esta parte de la rosa igual se siente un poco balsámica, pero no tan oscura como podría ser, ya que mantiene el tono vivo y fresco a pesar de que tenga este tonito un poquito más balsámico gracias a las notas que vienen desde el fondo. Todas estas flores están ensambladas en un fondo muy bien hecho. La vainilla, el abatonca y el pachulí le dan la estructura profunda y leñosa, pero la nota que le da el matiz diferenciador a este perfume es el cacao.
No estamos hablando de un cacao con azúcar, a pesar de que Fragántica nos diga que tiene azúcar moreno. Este no es un perfume gourmand, es floral de inicio a fin. De hecho, cuando yo lo compré, bueno, cuando vi las notas y luego vi arriba los acordes, no coincidía un poco con lo que decían más abajo, porque el acorde te dice que es 100% floral. Y luego te tira que tiene miel y que tiene azúcar y que, claro, nos podemos imaginar que es un perfume gourmand, pero no es así. Aquí, a mi parecer, tenemos un cacao oscuro y amargo, que tiene esa faceta seca, suave y que junto a la batonca le dan un poco de profundidad, pero la suficiente. De hecho, en el último suspiro del perfume se percibe, un dulzor avainillado y sedoso, pero este dulzor no es azucarado, es como que sí tiene un ligero dulzor que se le podría atribuir a la miel que nos dicen o al azúcar moreno, pero puede ser que esto esté ligado netamente a la vainilla, y ese dulzor se percibe cuando tú hundes la nariz en el chaleco y ahí dices, sí, tiene un dulzor un tanto amaderado, avainillado, a batonca, y puede que no sea un tono 100% amaderado, sino que es este ensamblaje que tiene la batonca, la vainilla, el pachulí y este cacao amargo, terroso, seco, que presenta como nota para mí diferenciadora desde el fondo hacia la salida. Tiene una duración en piel que va aproximadamente a las 6 horas y en ropa llega a las 8. Yo por lo menos pude percibir ese último suspiro que les contaba, avainillado, ligeramente dulce, a la hora 8 en un suéter, pero ya era como hundiendo la nariz en él. Tiene un silage amplio e incluso pesado las primeras 2 horas. Yo me he pasado de atomizaciones varias veces porque se me olvida. Por ejemplo, ocupo este perfume un día y luego pasa, no sé, por una semana y media, 2 semanas y lo quiero ocupar porque me dieron ganas de rosa. Y siempre me paso porque se me olvida, porque cuando tú lo atomizas tiene esa salida fresca, un poco dulce, frutal, todo esto ligero. Sí, acá las reinas son las rosas. Y como que te da la impresión de que es un perfume súper suave o fresco, y no, porque después cuando ya se va esta parte de la mandarina sale esta faceta voraz de rosa, y eso es lo que a mí personalmente me ha mareado más de una vez. Así que yo creo que si andamos con atomizaciones moderadas vamos a andar bastante bien. Yo de hecho el otro día, cuando volví a atomizarlo, porque también tenía ganas de una rosa así bien dominante, me puse 6 y creo que anduve súper bien, que son, bueno, los lugares clásicos. Aquí, 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 una acá, acá, y anduve súper bien. Pero cuando me he pasado es porque me ha puesto 10 atomizaciones y un poquito más. Así que si nos acogemos un poco a suministrar de una manera súper criteriosa las atomizaciones, podríamos ocupar este perfume durante todo el año. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ha hecho mucho frío sí me he puesto ya 7 atomizaciones y he andado bastante bien con un frío horrible. Pero cuando hemos tenido días así como típicos de veranito de San Juan acá en el sur, ha estado un poquito más cálido, me he puesto 6 atomizaciones y he andado súper bien, y he alcanzado esa duración que les comentaba yo, 6 horas en piel y 8 horas en ropa. Aquí no tenemos un perfume dulce y lo subrayo con lápiz rojo. En la página de Fragántica yo les contaba que declaraba azúcar moreno y miel, y si bien en la salida nos da una luz de un dulzor ligero, pero de verdad que es súper ligero, durante todo el desarrollo de este aroma esto no se vuelve un perfume dulce gourmand, sino que son rosas aterciopeladas, como si fueran rosas rojas. El rostro detrás de la campaña de Chopard cuando se lanzó este perfume fue Julia Maenza, con un estilo de la época de Marilyn Monroe, glamoroso, muy enjollado, clásico, pero este aroma da un vuelco actual al clásico perfume de rosas rojas o todas las rosas del mundo, sino que le pone acá un poco este matiz de cacao suave, incluso un poco terroso, balsámico, que está empolvoreado sobre estas rosas que son vivas. Este cacao, esta batonca y esta vainilla cayendo sobre estas rosas que son frescas y vivas y que están totalmente envueltas por un halo un poquito más diurno,
más que nocturno en el caso de tener unas rosas que son un poquito más profundas. No, este perfume está totalmente, yo siento, equilibrado con respecto a esa nota. Para mí sigue siendo súper versátil por esa misma razón, y a mi parecer puede ser usado en cualquier ocasión. Lo podrías usar para ir a la oficina, dado que es un perfume muy equilibrado y que esta rosa jamás pierde esa luminosidad, a pesar de que estos acordes que yo les mencionaba de abatón, cacao, pachulí, vainilla, intenten moverla hacia el lado oscuro. Para mí es esta rosa la que domina, y ella es la que se mueve a través de todos estos acordes y no al revés. Si te gustan las rosas potentes y de un perfil robusto, este es tu perfume. Pero si te gustan las rosas de una onda un poquito más liviana, yo creo que tienes que correr de este. Este es un montonazo de flores muy potentes, muy suntuosas. Lo livianito, no, esto no tiene nada livianito, así que yo te recomendaría que si te gustan las rosas un poquito más frescas, más así como que andan muy livianitas y muy tranquilitas, ya, que vayas por otra opción, porque esto no. Esto es una rosa sumamente robusta. Estoy de acuerdo con los primeros acordes de Fragrantica, que me parece que decía floral, luego amaderado o dulce o cálido especiado, pero la barra más grande era floral, y sí, esto es un perfume totalmente floral y que tiene otros matices que están en lo que es el camino de la ligereza. Esto no, es esta rosa que les mencionaba yo, súper potente. Chopin no se anda con juegos en la línea de perfumería. Si bien lo podríamos catalogar como diseñador, porque esto es un producto más dentro de su línea, la verdad es que esta firma se observa mucha calidad tanto en su botella, en los componentes y en lo pulido que está el aroma. Ellos además tienen otras líneas de perfumes que van como en lo que es la línea nicho. Yo creo que a eso voy yo cuando digo que se han tomado súper en serio el tema de las propuestas de perfume, porque ahora están sacando aromas que de verdad son unas joyas y poniendo propuestas un poco diferenciadoras. La verdad es que no se podría esperar menos de este perfume, porque lo creó Alberto Morillas. Lo que yo tengo, los perfumes que yo tengo de Alberto Morillas están súper bien acabados, muy polidos. Cada uno de los matices tiene, no sé, una forma de desarrollo. Le pusieron corazón, le pusieron ganas. Esto para mí, por eso les mencionaba que para mí o es un poema o es un soneto a las rosas, porque lo que hace es poner rosas muy opulentas sobre la mesa, con un fondo oriental, pero que no se pase hacia el lado oscuro, sino que sigue respetando lo vivo que son estas rosas a través de todos esos absolutos y de los acordes que presenta. Alberto Morillas es un genio. Este me parece que, no sé si es el quinto perfume que tengo de él, pero de verdad que lo amo, y la verdad es que voy a seguir comprando perfumes de Alberto Morillas porque es uno de los perfumistas que a mí me encanta. Así que bueno, como siempre, les agradezco ver este video. Los invito a suscribirse, a darle like y click a la campanita para que YouTube les avise cuando yo esté subiendo nuevo contenido. Se nos viene de hecho la primavera, así que yo igual estoy preparando algunos perfumes que son como para esa época, como para que tengamos alguna opción y ustedes puedan incluirlas en su colección. Así que eso, cuídense mucho, nos estamos viendo en otra reseña. ¡Chao!